Venga, a ver, chicos, la clase pasada empezamos a ver los punteros y vimos varias cosas. Vimos el operador ampersand, vimos el operador asterisco y de hecho vimos funciones que hacían una simulación de paso por referencia utilizando punteros como parámetros para poder modificar variables que habían fuera. Vamos a ver eso mismo muy rápido y también vimos malloc y free como herramientas para reservar memoria dinámica y conseguir que una función generara información, la guardara en memoria, que no desaparecía al terminar la función, memoria que no era de la pila, esa memoria estaba en el heap. ¿Vale? Eso lo vamos a ver en 5 minutos rápidamente y vamos a seguir viendo cosas de punteros con arrays y con estructuras y aritmética de punteros. ¿Vale? Hoy vamos a cerrar todo lo que tiene que ver con punteros y ya la siguiente clase, que es mañana, espero que empecemos con arrays de 2 dimensiones y es posible que con ficheros. ¿Vale? Bueno, pues vimos el otro día rápidamente cómo teníamos dos operadores, el operador ampersand, que me devuelve la dirección en memoria de una variable, y el operador asterisco, que si tengo una variable de tipo puntero, lo que hace es devolverme el contenido o acceder al contenido de la dirección de memoria que guarda ese puntero. Entonces el operador ampersand me servía para poder saber dónde está el contenido de una variable en memoria, su zona de memoria, y el operador asterisco lo utilizaba para modificar ese contenido o para recuperar ese contenido. Entonces vimos ejemplos como este muy sencillito, por ejemplo, lo tengo aquí. Vamos a ver, declaramos una variable i de tipo entero, como no la inicializamos en la pila donde se está declarando la variable, no tiene ningún valor, declaramos la variable ptr, que era de tipo puntero a entero. Vimos que la declaración de los punteros se hacía también con el asterisco. Como no le hemos dado ningún valor inicial, pues tampoco sabemos lo que habrá en la pila, pero habrá algo ahí que no sabemos lo que es. Luego, cuando asignamos el valor a la i a 3, se guarda en su zona de memoria el valor 3. Y cuando utilizamos el operador ampersand para recuperar la dirección de memoria de la variable i, ese valor, que es la dirección de memoria de i, en este caso i está en la dirección de memoria 32, ese valor es lo que almacena la variable de tipo puntero a entero. Tienen que coincidir los tipos siempre. Estamos trabajando con un entero y con una variable de tipo puntero a entero. No es lo mismo un puntero a un entero que un puntero a un char, que un puntero a un doble. Bien, tienen que coincidir siempre los tipos. Entonces, en este caso coinciden. Yo tengo una variable de tipo puntero a entero que puede almacenar la dirección de un entero. ¿Ok? Luego mostrábamos el valor de la i, que era un 3. Si mostramos el valor de ptr, que es la variable de tipo puntero, lo que nos tiene que salir, el valor de la variable, una variable puntero que almacena direcciones de memoria, que almacena ptr, 32, que es la dirección de memoria de i. Pues si yo muestro por pantalla en esta línea el valor de ptr, me tiene que salir 32. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí se entiende bien? ¿Todo claro? Y luego el operador asterisco nos servía para acceder, para referirnos al contenido de lo apuntado por ptr en este caso. Ptr apunta a la dirección 32, el contenido es este 3 que hay aquí. Entonces, cuando yo quiero decir que el contenido almacene o tome el valor 5, pues se está modificando esa zona de memoria, que coincide con que es la zona de memoria que tenemos asignada a la variable i. ¿Vale? Es evidente porque en ptr habíamos guardado la dirección de i. ¿Vale? Y por último, pues si muestro la i, pues ahora tiene 5 cuando antes tenía un 3. ¿Esto se entiende bien? ¿Todo claro? Sacamos la dirección con ampersand, accedemos al contenido con el asterisco, declaramos las variables con asterisco también. Bien, y lo único que aquí no aparece sería qué valor utilizamos para inicializar una variable de tipo puntero cuando no sabemos qué valor darle. Ese valor es la constante null, null, que lo vamos a ver en ejemplos posteriores. Entonces, vimos también cómo utilizar los punteros para en funciones, utilizarlos como parámetros, y nos servía para poder modificar variables que estaban fuera. Entonces, en este ejemplo, que es igual que lo que hicimos la semana pasada directamente con el código, tenemos una función que se llama modifica1, que recibe un entero y coge ese entero,
O sea, que tiene como parámetro un entero y coge el parámetro y le asigna un 100. ¿Vale? Esto, como ya sabemos, es un paso por valor como todas las funciones en C. Entonces, cuando la usemos aquí, cuando hagamos modifica 1 y le pasemos n, en realidad no le estamos pasando la n, le estamos pasando el valor de la n. Lo que valga n en este momento justo de hacer la llamada, ese valor se copiará en el parámetro. ¿Vale? Paso por valor. Por lo tanto, esto tenemos que tener claro que no va a afectar a n. ¿Sí? Mientras que esta función está definida con un parámetro de tipo puntero entero. De tal manera que lo que recibe aquí es la dirección de un entero. Por lo tanto, cuando nosotros modifiquemos el contenido de esa dirección, efectivamente estaremos modificando el valor de una variable que esté fuera, cuya dirección nos habrán pasado, en este caso aquí, como parámetro. ¿Vale? Vamos a verlo despacio, cómo funciona esto. Primero aparece la variable n, esta vez si la estamos inicializando directamente en la declaración, pues aparece con su valor a 0 en la pila. Luego mostramos su valor por la pantalla, pues vale 0, acabamos de ponerla a 0. Y ahora ejecutamos la función modifica 1. Entonces, pongo la rayita negra esta aquí indicando que en la pila se crea un nuevo trozo de memoria reservado para la función modifica 1. ¿Vale? Entonces, cuando se va a ejecutar la función modifica 1, se cambia el puntero de pila y demás cosas que entiendo que veis en ETC y en Fundamentos de Computadores, se crea el nuevo stack frame, ¿vale? Un marco para la llamada. ¿Y qué pasa con el valor que tiene la n? La n tiene un valor ahora mismo de 0. Ese valor lo que hace es que se copia en una nueva zona de memoria que se ha reservado para el parámetro número. Es como si fuera una variable local a la función modifica 1. El parámetro es una variable local a la función modifica 1. Se copia el 0 ahí y se ejecuta la función. Se modifica número, pero cuando termina la función, ¿qué es lo que pasa? Lo que estaba en la pila desaparece, o el puntero de pila en realidad se modifica, los datos no se borran, se quedan ahí, pero el puntero de pila se modifica, y en cuanto hagamos cualquier otra llamada, como printf, por ejemplo, esa zona de memoria se va a sobreescribir con información de printf, ¿vale? Por lo tanto, no podemos confiar en que las variables locales vayan a quedarse en la pila nunca. Pero la n que teníamos fuera no ha cambiado, porque solamente habíamos usado su valor. ¿Se entiende? Entonces mostramos la n y la n sigue valiendo 0. Sin embargo, si mostramos la dirección de n con un printf y un %p, lo que nos sale aquí es el 32, que es la zona de memoria donde está la n. Ahora, cuando ejecutamos modifica 2, pasa lo mismo. Se va a reservar un trozo de la pila para esta función. Y se va a copiar el valor que hemos puesto aquí en el parámetro. Claro, el valor que hemos puesto ahí, ¿cuál es? Acabamos de mostrarlo por la pantalla. Es 32. Entonces, lo que se copia en IPTR es 32. Bien. IPTR es un puntero a entero y su valor es 32. Apunta a la posición de memoria 32, que es donde está la n. Cuando dentro de la función, aparte de mostrar otra vez su valor, el de IPTR, para comprobar que es el mismo de antes, modificamos el contenido de la zona apuntada por IPTR, pues ahora sí estamos modificando la n de verdad. ¿Lo veis? ¿Se entiende? ¿Se puede modificar? O sea, si hubiera una prensa y modifica el valor de dirección, o sea, hay un error, ¿no? Si aquí en lugar de modificar el contenido modificamos IPTR, el valor nuevo aparecería aquí. Estaríamos dándole una nueva dirección al parámetro IPTR. ¿Apuntaría a qué? Pues no sé, depende de lo que le hayamos puesto, apuntará ahí. No afecta en nada a la n ni a su contenido. ¿Vale? ¿Se entiende? Cuando termina la función, desaparece en principio, se desapila, cambia el puntero de pila, pero la n ya tiene el valor que se ha quedado modificado. ¿Vale? Entonces hay una diferencia muy importante con el caso de modifica 1. Aquí sí estamos siendo capaces de modificar el contenido de la variable. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Seguro? ¿Vamos bien? Venga. Vimos también punteros a estructuras.
Hemos visto un puntero a una variable de un tipo básico, como es entero. A una variable de tipo doble, de tipo float, de tipo char, funciona exactamente igual. Solamente hay que cambiar el tipo y respetar cuando hacemos las asignaciones a una variable de tipo, a una función que espera un parámetro de tipo puntero entero. En principio no le podemos pasar un puntero a char. Bien, el compilador se va a quejar y va a decir que no coinciden los tipos. Se puede forzar con casting. ¿Os acordáis del casting que lo vimos? Para convertir de enteros a reales o de reales a enteros, poníamos entre paréntesis el tipo al que queríamos convertir o interpretar. Con los punteros también podemos hacerlo, podemos forzar esa reinterpretación, pero no siempre tiene sentido. O sea, un puntero a char apunta a una zona de memoria en la que hay un byte con un char. Si yo le paso esa dirección a una función que espera un puntero entero, esa función, cuando maneje el puntero entero, va a pensar que tengo 4 bytes para el entero reservados, y cuando le diga que incremente su contenido, incrementará seguramente el cuarto byte, el que está más a la derecha, y no estará tocando el char. Entonces ese cuarto byte seguramente no es mío y entramos con los problemas de violación de segmento, ¿vale? Entonces, voy rápido porque estamos repasando. Punteros a estructuras. Creamos un programa el otro día también, muy parecido a este, en el que teníamos una estructura como esta, se llamaba de otra forma, pero bueno, esta estructura se llama punto y tiene 2 enteros, que son las coordenadas del punto en el plano, se supone. Hago un nuevo nombre para punto, para la estructura punto, que le llamo punto, simplemente por comodidad. Y ahora tengo aquí en mi programa principal una variable p de tipo punto que inicializo dándole las coordenadas 3 y 7, y una función modifica, esta vez directamente recibe un puntero a punto, ¿vale? Un puntero a la estructura que se llama punto. No estoy haciendo la prueba como antes he hecho de modifica 1 y modifica 2, porque asumo que lo tenéis claro, que si yo tengo una función que recibe como parámetro una estructura directamente, en lugar de un puntero a una estructura, se copia el valor de todos los campos en la estructura, que es el parámetro local de la función, y aunque modifiquemos esos campos, no va a afectar para nada la variable que tengo fuera. ¿Eso lo tenemos claro? Eso lo vimos en las prácticas con fecha. Hicimos la función reset, la mayoría, y la función reset no conseguía hacer nada con la variable de fuera. Modificaba el parámetro, pero no la variable de fuera. Entonces, ¿qué hago aquí? Declaro una variable p de tipo punto. Entonces, en la memoria se reservan 2 enteros consecutivos para poder guardar la x y la y. Y como le he dado valor 3 y 7, ahí tenemos el valor 3 y el valor 7. ¿Vale? A continuación, declaro otra variable de tipo puntero a punto. Y esta vez sí que le estoy dando un valor inicial. ¿Y qué valor inicial le doy a los punteros cuando no sé qué tienen? Pues uno que me sirva para indicar que todavía no tienen ningún valor. Y el adecuado es la constante null, que está definida en la stdlib, en el fichero stdlib.h. A continuación, lo que hago aquí es mostrar el contenido de mi punto p, 3,7, que es lo que tiene. Y ahora le asigno a pptr, al puntero al punto, le asigno la dirección ampersand de p, que guarda 28, que es donde empieza la estructura. ¿Vale? ¿Se entiende? A continuación, para que quede constancia, lo mostramos por la pantalla. Mostramos con %p. Perdón, he puesto aquí %d y esto es %p. Para que funcionara esto realmente en el código tendría que ser %p. Lo que pasa es que en el resto de transparencia estará con la d. Lo cambiaré luego. %p muestra un puntero. ¿Bien? Y %d muestra un entero. Entonces mostramos el puntero y sale 28, y ahora lo que hacemos es ver cómo se modifican los campos de una estructura sobre la que tenemos un puntero. Ya sabemos que para modificar los campos de una estructura lo hacemos con punto. p.x modificaría el campo x, pero si yo lo que tengo es pptr, ¿cómo modifico el campo x apuntado por pptr?
pues pongo el operador flecha, que es un menor y un mayor que. pptr flecha x lo que va a hacer es modificar el campo x, en este caso de la variable p, porque es a la que apunta, a cuya zona de memoria apunta pptr. Modifico la i, y si muestro la p.x y p.y, vemos que efectivamente lo que sale es el 50 y el 60. Es decir, que hay una relación entre la variable p y lo que hemos hecho a través de pptr flecha x y pptr flecha y. ¿Se ve claro? ¿Sí? Paradme en cuanto tengáis dudas, paradme, ¿eh? Que vamos muy bien de tiempo. ¿Puedes repetirlo de el 2 líneas antes? Cuando tengo un puntero a una estructura, para acceder a sus campos, a los campos de la estructura apuntada por el puntero, lo que utilizo en lugar del punto es una flecha. pptr es un puntero a una estructura que yo sé que tiene dos campos, la x y la y. Entonces, para acceder al campo x de la estructura que hay en memoria y a la que apunta pptr, pongo pptr flecha x. Entonces, en pptr flecha x guardo un 50 y en pptr flecha y guardo un 60. Cuando muestro p, pues su contenido, el contenido de p, es lo que ha modificado antes las dos líneas anteriores, pero a través de pptr. ¿Lo veis ahora? Entonces, llegamos al punto de modifica. Y modifica, hemos dicho antes, que espera como parámetro un puntero a una estructura. Entonces, como siempre, vamos a crear nueva zona de memoria en la pila para la llamada a la función, y esta vez le vamos a pasar al parámetro pptr el 28. Hemos puesto ampersand p es la dirección de p, y p empieza en la posición 28, pues el valor de ampersand p, que es un 28, se copia en la variable pptr, que es la variable pptr local a la función, aunque se llame igual. Fijaos, esto lo pongo a propósito así, para que lo veáis. Este pptr es la variable que hay en main, mientras que el que está en rojo ahora mismo es el parámetro de la función que estamos empezando a ejecutar. No importa que se llamen igual, son dos variables diferentes, cada una con su zona de memoria. Ahora mismo coincide que tienen el mismo valor, pero no tiene por qué. ¿Bien? Dentro de la función, ¿qué hacemos? Pues accedemos a través del puntero que tenemos como parámetro a los campos de la estructura que esté apuntando. pptr flecha x y ponemos un 100. Claro, el 100 va a parar al campo x de la variable p que está en main. ¿Se ve? Estamos modificando la variable p que hay en main a través del puntero que nos han pasado a la función. ¿Se ven? Y luego le pongo un 200 a la i. Si aquí hiciera, después de hacer el 200, si aquí hiciera pptr igual 1000, esto lo podría hacer. Pero ¿qué efecto tendría esta tercera instrucción? Modificaría este 28 y pondría un 1000. Pero no afectaría en nada al pptr de fuera, ni tampoco a p. ¿Lo entendéis? ¿Sí? Venga. Entonces, al final, cuando termina la llamada, pues la zona de memoria de la pila, en principio ya no la tenemos que tener en cuenta, y cuando mostramos el valor de p, ahora vale 100,200. ¿Se ve? ¿Duda? Punteros. Null sirve para... Null lo utilizamos para darle un valor a un puntero que nos indique que no apunta a nada. Entonces es un valor bueno para inicializarlo. ¿Sí? ¿Ya está? ¿Más dudas? ¿No? ¿Bien? Esto es nuevo de hoy. Punteros y arrays. Vamos a ver qué relación hay entre los punteros y los arrays. Bueno, pues en este programa lo que tenemos, por un lado, es una variable que se llama array, que es efectivamente un array de enteros.
y la estamos inicializando con 3 enteros. Por eso puedo poner corchete corchete sin ningún tamaño concreto, porque el compilador cuando lea el programa va a saber que hay que poner 3 enteros y reservará el espacio adecuado para esos 3 enteros. ¿Bien? Y luego tengo dos variables de tipo puntero entero que las voy a inicializar a null. Entonces, yo arranco, el array se pone en memoria con los 3 valores que yo le estoy dando inicial, ptr se pone en memoria con el null, y lo mismo pasa con ptr2. Entonces llega a este punto y digo, a ver, un puntero a un entero es una dirección de memoria donde hay un entero, y un array, lo hemos dicho varias veces, para C, no es ni más ni menos que la dirección de memoria donde empieza lo que se supone que es una secuencia de el tipo de datos que sea ese array, en este caso también es entero. Entonces en principio es lo mismo un puntero a entero que el nombre de un array. Por eso, como son compatibles en este sentido, yo a un puntero a entero le puedo asignar un array. No el array entero, sino el valor que tenga la variable que sea el array, porque será la dirección de memoria de uno de los enteros, en concreto del primero. Entonces cuando hago eso, ptr lo que guarda es 26, que efectivamente es la primera posición, la posición mejor dicho, del primer entero. ¿Sí? ¿Guarda solamente el primer entero o los tres enteros? Es que lo que decimos es que el nombre de un array es la dirección de memoria del primero de los elementos. En C no sabemos cuántos elementos tiene un array. Lo que sabemos es cómo se llama para manejarlo en lugar de su dirección de memoria, y C internamente sabe la dirección de memoria del primer elemento y sabe que todos los elementos tienen que ser del tipo que se haya declarado ese array. ¿Bien? Entonces, un puntero entero es equivalente al nombre de un array. Por eso en un puntero entero puedo guardar la variable que representa al array. Cuando yo a continuación muestre el contenido de la posición 1 del array, ¿qué va a salir? ¿Qué tiene que salir? ¿Qué número? 26. Un 3. Tenemos que sacar, estamos mostrando un %d, que es un número entero, en concreto lo que haya en la posición 1 de array. Y lo que hay en la posición 1 de array es un 3. ¿Vale? Los arrays empiezan en 0. Los arrays empiezan en 0. Si yo muestro directamente el nombre del array, en este caso tengo que poner %p, porque esto es un puntero, es una dirección de memoria. Entonces cuando muestro la variable array me sale un 26, que es la dirección del primer elemento. Y si muestro ampersand array, ¿qué saldrá? Un 26 también. Por eso cuando en scanf queríamos leer una cadena, no poníamos el ampersand delante de la variable array de char que iba a recibir la cadena, porque la propia variable para C simplemente es un número, es la dirección de memoria del primer elemento del array. La diferencia entre un array y un puntero es que un puntero, como veis aquí, es una variable que guarda una dirección de memoria, mientras que un array no es una variable, es la dirección de memoria del primer elemento del array, que es diferente. Yo no puedo hacer array igual 50. A la variable array yo no le puedo asignar 50 para decir que ahora el array empieza en la dirección de memoria 50. No puedo hacerlo, porque eso es decir 26 toma el valor 50, y eso no tiene sentido. Un literal no puedo modificarlo. Los arrays son valores literales que representan direcciones de memoria. Pero un puntero es una variable que guarda direcciones de memoria, entonces en el sentido contrario sí puedo hacerlo. A un puntero sí le puedo asignar el valor que representa la variable array. ¿Y qué pasa cuando ahora hago asterisco ptr igual 40? ¿Qué me hacía asterisco ptr? Acceder al contenido de lo apuntado. ¿Y a dónde apunta ptr?
al primer elemento del array. Entonces, si yo pongo asterisco PTR igual 40, estoy modificando el primer elemento del array. El elemento que hay en la posición 0. ¿Se ve? Entonces, el array cambia, ¿no? Hemos cambiado el contenido del array. Ya, pero como hemos dicho que lo que daba nombre a un array era su primer elemento. No, El nombre del array es la dirección del primer elemento. La dirección sigue siendo 26. Entonces, lo que hemos tocado ha sido el contenido del primer elemento del array. ¿Se ve? ¿Se ve o no? ¿Dudas? Y ahora viene otra cosa nueva también y bastante mágica. Dice, PTR toma el valor que tengas más 1. ¿Cuánto va a valer la variable PTR a continuación? 27. Parece lo lógico. Pero no va a valer 27. Porque esto que estamos haciendo aquí es lo que se llama aritmética de punteros. Cuando tengo una variable de tipo entero o una variable real y le sumo un 1, le sumo un 2, estoy haciendo aritmética con enteros, aritmética con reales. Aquí lo que tengo es una dirección de memoria, un puntero. Entonces esto es aritmética con punteros. Y cuando a un puntero se le suma 1, lo que estamos diciendo es que queremos avanzar una posición, pero ¿cuánto ocupa cada posición? En este caso 4 bytes, que es lo que ocupa el tipo de dato apuntado. Entonces, sumarle 1 a un puntero entero es avanzar en memoria 4 posiciones. Sumarle 1 a un puntero a un char es avanzar en memoria una posición. Sumarle 1 a un puntero a un doble es avanzar 8 posiciones. 8 posiciones en memoria, efectivamente. Y a un short es 4. 2, perdón. Entonces, cuando hago PTR más 1, ¿sí? ¿Nos centramos? Cuando hago PTR más 1, 26 se convierte en 28, que es la posición del segundo elemento del array. Es lo lógico. El puntero apuntaba al primer elemento, cuando le sumo 1 al puntero, quiero que me apunte al segundo elemento. Claro, ahora hago otra vez asterisco PTR y le pongo un 50, pero esta vez no voy a machacar el 40, machaco el 3. Sí. Si fuese PTR más 2. PTR igual PTR más 2, pues en lugar de 28 sería... ¿Cuánto? 30, no. 32, que es el tercer elemento del array. A ver, ¿en qué me he equivocado? Oye, es de uno en uno, que no lo oigo. Si le sumas 2, abarcaría 8, ¿no? O sea, 8 de la 28 a la 36. Si le sumas... Pasa de la 26 a la 28. No, a ver. Vuestro compañero me ha preguntado. Cuando íbamos por aquí, la variable PTR vale 26, que es la posición del primer elemento. Y tú me has dicho, si en lugar de sumarle 1 le sumamos 2, pues en lugar de 28 se convertiría en 32. Y yo lo que digo es, si es un puntero de entero, ¿Sí? ¿no avanzaría 4? De 4 en 4. Entonces las direcciones no sería de 26 a 30 y de 34. Ah, sí. Vale. Que lo que está mal es... Vale. Efectivamente, o sea, de 26 se pasa a 30 y de 30 a 34. Sí, señor, pues me toca modificar 104 transparencias. Vaya tela. Sí, efectivamente, va de 4 en 4, 26, 30, 34, sí. No. Afortunadamente no habéis descargado estas transparencias todavía. Sí, cuando estén bien las subiré. ¿Vale? Sí. De 26 pasamos a 30, sí. Pero todas las transparencias están mal. ¿El 10 qué? 18, 22, no. 10, 14. Si empiezan 10, 14. 10, 14. Hombre, 10, 14. No, es posible
A ver, desde mi punto de vista, lo que voy a hacer será modificar desde el 32 hacia abajo, porque me toca modificar menos números. ¿Vale? Pero da igual. Lo importante es que entendáis que van de 4 en 4. Que van de 4 en 4. Vale. ¿Lo habéis entendido a pesar de la transparencia? ¿Sí? Venga, pues efectivamente tendría que ser 30, sí, 30. Bueno, le sumamos 1, el 26, el 28 sí era correcto, esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto, y aquí ya entraremos en fallos otra vez, ¿vale? Porque cuando a PTR2 le asignamos PTR más 1, pues tendría que ser 30 también, no 32, ¿bien? Pero vamos a respetar los números que pone ahí para que se pueda entender algo. Fijaos que la aritmética de punteros no solamente me sirve para modificar un puntero, puedo asignarle a otro el resultado de hacer una operación aritmética con otros punteros, que es lo que quiero que veáis aquí. A PTR2, que todavía no le he asignado nada, de repente le asigno lo que valga PTR más 1, ¿vale? Pues lo que valga más 4 es lo que guardaría PTR2, que sería un 30, Y en esa posición de memoria, que será la tercera del array, es donde vamos a modificar y vamos a poner un 60. ¿Se entiende? ¿Sí? Venga, entonces claro, cuando ahora mostremos array de 2, ¿qué tiene que salir? El 60, ¿no? Venga. Esto está bien, porque por lo menos tengo claro que lo entendéis. Si no, no os habréis dado cuenta del error. ¿Vale? Entonces, mostramos el contenido del array que hemos estado modificando a través del puntero PTR y a través ahora al final de PTR2. Y por último pongo aquí algo que viene a ser nuevo. Ya no estoy haciendo asterisco PTR, ¿vale? En esta línea lo que tengo puesto es PTR corchete 1 corchete. Es decir, estoy utilizando el puntero como si fuera un array. Cuando pongo PTR de corchete 1, ¿qué significa? Interpretamos PTR como si fuera un array, es decir, que la dirección de PTR será la del primer elemento, y como pongo un 1, estoy accediendo al segundo elemento. Ahora bien, PTR, ¿qué vale? PTR vale 28. Es decir, que PTR es un array que empieza en el segundo elemento del array. ¿Se ve? Entonces, cuando pongo aquí PTR de 1, es el segundo elemento de PTR. Por lo tanto, se refiere al tercer elemento del array original. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis que entender es que los corchetes en realidad son una facilidad que nos da C para no tener que poner siempre array más 1, array más 2, array más 0, array más 3, para referirnos al contenido de la zona de memoria que hay en array más lo que hay entre corchetes. ¿Vale? Entonces, array de 0, cuando pongo array de 0, me refiero a la zona de memoria que hay, empezando en la posición de memoria que represente array y sumándole 0 enteros, pues justo el primer elemento. Array de 1 es empezando en la zona de memoria que representa array, sumándole un entero, 4 bytes más adelante, el segundo elemento. Entonces, como los punteros también representan una zona de memoria, pues puedo utilizarlos de esta manera indirecta, para referirme a posiciones más adelante de donde está el puntero apuntando, y con el mismo esquema que en un array, desplazamientos relativos al comienzo del puntero. ¿Se entiende? Entonces, PTR de 1, sabiendo que PTR apuntaba a la posición número 2 del array, PTR de 1 apunta a la posición número 3, por eso modifica el último valor. ¿Sí? ¿Y PTR2 de 0 qué es? Es también el último elemento del array original, porque PTR2 le habíamos asignado PTR más 1. ¿Sí? Entonces, fijaos que PTR de corchete 1
es la misma zona de memoria, se refiere a la misma zona de memoria que PTR2 de 0. Entonces, cuando hago PTR2 de 0, toma el valor que tuviera por 2, modifico el 100 y le pongo un 200. ¿Sí? Pero PTR de 2. No. Si PTR2 de 2. De 2 no existe, ¿no? Este sí, perdona. Creedme que repasé las transparencias 5 veces de arriba abajo. Pero no hay forma, ¿eh? Uno ve lo que quiere ver. Y esto me sirve para explicaros una cosa de las prácticas en parejas que hay que hacer. Hay una cosa que se llama programación extrema. Es una metodología de trabajo, ¿vale? Que tiene muchas cosas por debajo. Ya lo veréis más adelante. Pero hay una muy sencilla que podéis aplicar desde ya. Y es cuando se trabaja en parejas, en lugar de repartirse directamente el trabajo y tú haces esta parte y tú haces toda otra, pues se utiliza un solo ordenador y uno teclea y el otro mira desde detrás, ¿vale? Y cada 15 minutos o media hora os cambiáis. Entonces, el que va tecleando, los dos vais hablando, ¿no? Y vais haciendo la misma cosa. Pero el que va tecleando muchas veces sabe lo que quiere poner, pero pone otra cosa diferente. Pero el que no está tecleando, que también sabe lo que tiene que poner se da cuenta de que se ha equivocado al teclear. Así evitaréis un montón de errores. Cambiad de vez en cuando para que la cabeza se vaya refrescando. ¿Qué pasa? Que yo no hago programación extrema cuando hago las transparencias, ¿no? Entonces, por más que yo miro y miro, veo lo que quiero poner, no lo que he puesto, ¿vale? Pero lo corregiré. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro 200 final. Sí. Sí. Aquí. PTR hay que ir hacia atrás. Shh. Para saber qué significa PTR de corchete 1, tenemos que leer hacia atrás para saber qué significa PTR. Y PTR significa lo que significara PTR más 1. Y originalmente PTR significaba array, que es la posición 0. Entonces, aquí significa la posición 1, cuando aquí accedo a lo que sea más 1, es la posición 2. Cuando hacemos corchete 1, corchete, lo que hacemos es acceder a lo que indique PTR más un entero de distancia. Esto en realidad es equivalente a poner PTR más 1 y la estrellita fuera del paréntesis. Si a PTR le sumo 1 y ahora uso la estrella para acceder al contenido, es lo mismo que utilizar PTR corchete 1. Por eso digo que C nos permite utilizar esto para simplificar el código, pero es esto lo que está haciendo. Está cogiendo el valor de PTR, que es una posición de memoria, la está incrementando en un entero, que serán 4 bytes en este caso, y está accediendo a esa posición de memoria. ¿Bien? Sí. ¿Cómo? De la variable array, que si las posiciones de este array están predefinidas, no, cuando el programa arranca, las variables se van a colocar en la pila donde sea, no lo sabemos. Yo pongo aquí un ejemplo para que lo podáis seguir, ¿vale? A pesar del 32, que está mal. Pero no sabemos cuando lo programamos en qué memoria, en qué posición va a caer de verdad. Sí podemos averiguarlo, porque podemos mostrar por pantalla con %p el valor de array o el valor de un puntero. Bien, pero no sabemos a priori cuál va a ser la posición. En un array lo único que sabemos es que todas las posiciones de los diferentes elementos son contiguas, eso sí, pero dónde empiezan no lo sabemos. ¿Más preguntas? ¿No? Memoria dinámica. En la clase anterior sí empezamos a ver memoria dinámica y dijimos que no siempre
tiene sentido trabajar con los valores que hay en la pila, sobre todo cuando una función tiene que devolver algo y no queremos que en esa devolución se copie la información. Queremos simplemente reservar una zona de memoria para guardar ahí algo y devolver la posición de memoria donde hemos guardado ese algo. Y desde fuera de la función accederemos a esa posición de memoria, ¿vale? Porque esa zona de memoria nueva, que es el heap, que es el montón, la memoria dinámica, no desaparece automáticamente como pasa con la pila. Esa se mantiene hasta que nosotros la liberemos expresamente. Entonces vimos que para reservar memoria se utilizaba la función malloc y para liberarla se utilizaba la función free, que hay que incluir la librería stdlib.h para poder utilizarla. Y que a la función malloc espera que le demos un tamaño de memoria a reservar. Entonces en este ejemplo pequeño tenemos la variable iptr, que es un puntero entero, la variable n, que es un valor, una variable entera normal y corriente, y lo primero que hago es reservar memoria en la zona de memoria dinámica de tamaño suficiente para guardar un entero. Espero que los números estos sí que estén consecutivos. 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, ¿verdad? Sí. Estos siguen estando mal. Entonces, la función malloc lo que ha hecho ha sido reservar una casilla de memoria suficiente para guardar ¿qué? El tamaño de un entero. Sizeof es la macro que me devuelve el tamaño de lo que le ponga dentro del paréntesis. Entonces, el tamaño de un entero me lo reservas en memoria y me devuelve la dirección que hayas reservado. Muy bien, pues aquí está la zona de memoria reservada y la variable iptr guarda el 72. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, a partir de ahí podemos trabajar igual exactamente que hemos trabajado hasta ahora con los punteros. Si yo pongo estrella iptr y le asigno a esa zona de memoria apuntada por iptr un 50, se guarda un 50 ahí en la zona de memoria. ¿Vale? ¿Sí? Si yo a la variable n le asigno el contenido de la zona de memoria apuntada por iptr más un 5, ¿cuánto guardará la n? Un 55. ¿Sí? Si muestro el valor de iptr me mostrará la posición de memoria, ¿vale? ¿Cuál es la posición de memoria? Que en este caso es el 72. Si muestro el valor de la n me mostrará el 55 que tenemos. Y por último, para que el programa quede bien, hay que hacer el free, que es liberar la zona de memoria que yo he reservado previamente y que la tengo apuntada por iptr. Entonces, cuando hago el free, y esto es muy importante, la zona de memoria se libera, que yo aquí lo represento con el cambio de color, ¿vale? Pero ni se borra el 50 ni se borra el 72. Entonces nosotros tenemos que saber que la zona de memoria está libre. A partir de ahora, cualquier programa, cualquier otro programa, incluso el nuestro mismo, cualquier malloc que se produzca, podría reservar este mismo trozo y sobreescribir ese 50. Pero de momento no se ha borrado. Entonces, este es el peligro de los punteros, que si yo siguiera aquí escribiendo código y volviera a acceder a estrella iptr, probablemente pudiera trabajar con el 50 de momento. En algún momento, no sé cuándo, fallaría. ¿Vale? Entonces, pues es muy sano, después de hacer el free iptr, asignar a iptr, ¿qué? Null. Y con eso ya nos curaríamos en salud. ¿Vale? Bien. Pero si luego yo quiero hacer otro malo, Sí. no quiero que vaya al 72. No. Tú puedes volver a hacer otro malloc, pero de ninguna manera puedes asegurar que vaya a caer otra vez en el 72. Puede que pase, pero tú no lo puedes controlar. ¿Vale? ¿Sí? En este ejemplo anterior, si yo aquí, antes de hacer el free iptr, hiciera iptr de corchete 0 igual 90, ¿qué pasaría? ¿Dónde se guardaría el 90? ¿Aquí o aquí? ¿En la zona de memoria esta de la pila o en la zona de memoria dinámica? En la zona de memoria dinámica. ¿En qué casilla? ¿En la 72 o en la 76?
en la 72. Y si pusiera aquí IPTR de 3, ¿en qué casilla? Pues esta es la 0, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3. ¿Sí? Puedo hacerlo, compila y funcionará y dará violación de segmento o no, dependiendo de lo que comentábamos el otro día de la paginación del sistema y demás, ¿vale? Ok. Entonces fijaos que, sea memoria dinámica o no, la relación entre los punteros y los arrays sigue estando, ¿vale? Sigue siendo lo mismo, una zona de memoria que yo avanzo sumándole al puntero con aritmética de punteros o accediendo a desplazamientos con el corchete, ¿vale? Entonces llegamos a este ejemplo, y este ejemplo es parecido al que hicimos la clase pasada, en el que hacíamos una función crea para crear una estructura y devolverla al programa principal. Esa función creaba la estructura reservándola en la zona de memoria dinámica y devolviéndola para acceder desde fuera. Pero aquí, en lugar de hacerlo con una estructura, lo voy a hacer directamente con tipos simples. Lo que pasa es que en lugar de reservar el espacio para un solo tipo simple, voy a reservarlo para muchos seguidos. Entonces, muchos tipos simples seguidos en una zona de memoria, ¿qué es? Un array. Entonces, la función crea lo que va a hacer es crear un array de enteros de tamaño n, pero en la memoria dinámica, ¿vale? No en la pila, como estábamos haciendo hasta ahora, o en el segmento de datos si creáramos la variable array global, fuera de main. Bien. Entonces, aprovecho esto para enseñaros también el for. El for es una estructura para hacer repeticiones igual que while, igual que do while. Lo que pasa es que está todo comprimido. El for es como un while, exactamente igual que un while, pero va todo en una misma línea. Entonces me permite declarar una variable como mínimo o ninguna, lo que yo quiera poner aquí. Esta es una zona de declaración, todo lo que hay antes del punto y coma. Declaro la variable i. A continuación, lo que pongo aquí es la condición que se debe cumplir en el mientras del while. Y a continuación pongo lo que quiero que se haga al final, siempre al final de cada iteración. Y luego ya entre llaves, o si solo fuera una sentencia y quisiera hacerlo sin llaves, lo que quiero que se haga en cada iteración. Por lo tanto, este for es equivalente un entero i igual 0, mientras que i es menor que 10. Printf% la i igual i más 1. Esto es exactamente igual que un for. Declaro la i y le asigno 0 la primera vez. La condición que quiero que se cumpla dentro del bucle es menor que 10. Quiero que a la i le asignes 1 al final de cada iteración. Y dentro de cada iteración quiero que hagas el printf, ¿vale? Entonces, mi consejo ¿cuál es? Que uséis los while. Cuando os hinchéis a hacer while, entonces pasad a hacer for. Yo no voy a hacer for más que porque necesite ocupar muy poquito espacio y para inicializar alguna cosa siempre, pero muy básico. No voy a hacer for siempre, ¿vale? En la mayoría de los casos voy a usar while o do while si quiero que la iteración se haga una vez, como mínimo. ¿Vale? Entonces, si entendéis el for, vamos con el programa. El programa declara una variable dentro de main que es un puntero entero. Y la llamo dArray porque va a ser un array dinámico. Va a ser un array en la memoria dinámica. La inicializo a nulo. Y le voy a asignar lo que devuelva crea. ¿Vale? Lo que devuelva crea. Entonces, creo dArray, inicialmente vale nulo. Y ahora aquí voy a ejecutar crea. Se va a crear el espacio en memoria de pila para la función. Pero esta función, a diferencia de las que hemos visto hasta el momento, es una función que sí devuelve algo. Entonces voy a poner en la pila, cuando se ejecuta la función, voy a poner dos cosas. Primero un hueco
del tamaño suficiente para guardar el valor que va a devolver la función, y luego pues una variable n porque es el parámetro que tiene la función. Y además, como le habíamos pasado un número 5 aquí, ese 5 se copia en la n. El valor que va a devolver la función no lo sé todavía. ¿Vale? Primera instrucción, el malloc. El malloc reservará en memoria dinámica tanto espacio como para guardar n veces el espacio de un entero. ¿Vale? Pues si he dicho 5 enteros, el malloc me reserva 5 enteros. Y esa dirección de memoria 68, que es la primera, es la que le asigna a IPTR. ¿Sí? Ahora llega el for, aparece la variable i, que es el contador, y entonces en cada iteración del for se va guardando un valor en las posiciones de IPTR más tantos enteros como diga la i. Lo estoy utilizando como un array, igual que antes, ¿lo veis? Es un puntero entero, pero lo estoy utilizando como un array. No hay problema. La i vale 0, pues entonces en la posición, en el desplazamiento 0 con respecto al comienzo del array que está apuntado por IPTR, se guarda el 0, que es 0 por 10. Seguimos y la i vale 1 y ahora se guarda un 10. La i vale 2, se guarda un 20. La i vale 3, se guarda un 30. La i vale 4, se guarda un 40. La i vale 5, pero ya no se cumple la condición del while. Entonces termina el while. ¿Se ve? ¿No? Ah. Y el return IPTR, fijaos lo que ha hecho. El return IPTR lo que hace es colocar en esa zona de memoria el valor que es el resultado de la función. ¿Que cuál era? 68. La dirección de la primera zona del primer entero apuntado por la zona de memoria que hemos reservado. Ese 68, ¿qué pasa? Que se guarda en darray. Desaparece todo lo que tenemos en las pilas, pero darray ya se ha quedado con el 68. ¿Lo veis? Y luego se puede acceder a los elementos del array dinámico. Es que el array dinámico sigue estando, no ha desaparecido, porque no hemos hecho free. No lo hemos creado en las pilas, se ha creado en la zona de memoria dinámica. Por mucho que la zona de pila de la función desaparezca, que desaparezca redval, que desaparezca IPTR, lo que no desaparece es lo que hay en la memoria dinámica. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué qué? ¿Por qué aunque acabe la función desaparece de la pila? ¿Por qué aunque acabe la función desaparece lo que hay en la pila? Pues porque son todo variables locales a la función. Ya, pero por ejemplo, antes se quedaban. No, Antes se quedaban. Las variables se quedaban en la pila, no. Con A- lo del. A ver, una cosa es que los valores se queden en esa zona de memoria, pero ya hemos dicho antes que el puntero de pila bajará y entonces tú no tienes garantía de que los valores vayan a estar ahí mucho tiempo. Yo aquí los borro para que no me molesten, para que visualmente no afecte, ¿vale? Probablemente estén ahí todavía, pero prohibido acceder a ellos. Primero, porque ya no tenemos ninguna variable para acceder para saber cuál es su dirección. Entonces, ¿cómo accedes a ellos? Desde fuera de la función. Es difícil. Y aunque te las arreglaras para acceder, mejor no hacerlo. Ya, me refería a que sí, en realidad sí que sí. En realidad seguramente estarán ahí. ¿Vale? ¿Qué hacemos con darray? Mostramos el 68 por pantalla y lo usamos como un array normal. ¿Vale? Pregunta. Siempre que llamemos a la función, se va a quedar otra, o sea, una memoria dinámica. Buena pregunta. Cada vez que llamamos a la función, como se ejecuta malloc, se crea una nueva zona, se reserva una nueva zona. Y esa hasta que no la liberes, Y en la que no liberamos explícitamente con el free, se queda ahí. ¿y hay alguna manera de acceder a esa memoria? De acceder a la memoria esta, pues con darray de 2. Cuando haces darray de 2, ¿a qué estás accediendo? A darray de 0, darray de 1, darray de 2. Y lo que sale ahí es eso. No, pero por eso. ¿O no es tu pregunta esa? O sea, a la memoria dinámica. El puntero que ha devuelto la función crea apunta a la memoria dinámica. Sí, pero ¿se hace otra dinámica?
Si creamos otro array nuevo, O sea, si hace una variable que dice, o sea, llama otra vez la función. sí, Y entonces esa memoria dinámica se queda ahí. se queda ahí. Sí, sí. Una manera de acceder A la- a esa anterior. Vale, a ver si entiendo tu pregunta definitivamente. Llamo a crea y me devuelve el 68, que es la primera posición de los 5 enteros que he reservado. Y no me lo guardo. No guardo ese 68 en DArray. Vuelvo a llamar otra vez a la función y me reservará otros 5 enteros. Vamos a poner que lo reservará a partir del 88. Como yo no me he guardado el 68 antes, esa zona de memoria de 5 enteros, he perdido el control sobre ella. Lo he perdido, porque ya no hay nada que me diga cuál es el puntero a la zona inicial. Me he quedado guardando al 88, pero la anterior no. Por lo tanto, no puedo hacer el free. Y si no hago el free, ese trozo se queda congelado ahí. Y ni puedo acceder yo, ni nadie. Así como se van creando valores residuales. Así es como se va llenando la memoria y en algunos programas, en Windows o en otros sistemas, pues hacen que la memoria vaya creciendo y creciendo y creciendo y el programa cada vez ocupa más memoria hasta que eso ya no aguanta. ¿Por qué? Porque se produce lo que se conoce como memory leak. Hemos perdido el control sobre una zona de memoria. El control que lo habíamos adquirido nosotros al hacer malloc, tenemos que guardarlo como sea. Aquí lo tenemos guardado en IPTR. Cuando hacemos el return, más vale que lo guardemos en otra variable, porque ya no estará en IPTR, ya que IPTR habrá desaparecido. Pero si lo tenemos en otra variable, seguiremos teniendo el control. Acordaos de la cuerda que dijimos el otro día. El puntero es como una cuerda. Cuando yo estoy haciendo esta asignación, estoy haciendo que ahora la variable de array se quede con el control de la cuerda a la zona de memoria dinámica, porque la variable IPTR pierde, suelta la cuerda, desaparece la variable. Pero la cuerda me la tengo que quedar yo para poder hacer el free después. ¿Vale? ¿Ya? Entonces, apagar y encender, ¿no? El ordenador, para que se libre otra vez esa... Bueno, eso ya veréis que es un poco más complejo. El programa está dentro de un proceso y si el proceso se elimina del sistema, se elimina toda su memoria. No se queda para siempre de verdad ahí, aunque el programa no lo haya liberado. ¿Vale? Pero lo normal es que la aplicación funcione correctamente. Nos queda un poco, ¿eh? Queda un minuto solo, no me da tiempo. Cuando llamas a la función crea, reserva 5. Reserva 5 porque hemos puesto aquí 5 por el tamaño de un entero, o sea, 5 por 4, 20. Pero ¿por qué empieza desde el 68? Yo he puesto que empiece desde el 68. El sistema me dará la dirección que él considere oportuno. A ver, cuando hago el free, de nuevo, fijaos que aquí la memoria ya está libre y he borrado los números, aunque no debería haberlos borrado. Los números probablemente se queden ahí, pero no debemos acceder a esa zona de memoria porque ahora está libre. La variable de array sigue apuntando a esa zona de memoria aunque la hemos liberado. Buena idea poner la variable a nulo. A ver, me queda un ejemplo entero, perdonad un segundo, pero ya lo hicimos la clase anterior. Este es exactamente igual que lo que hicimos en la clase anterior, ¿vale? Por eso lo dejo para el final, porque lo que quería que vierais es lo del array dinámico, que va para las prácticas. Esto es la estructura que se reserva en memoria dinámica y es igual que cuando hemos reservado un entero solo en memoria dinámica o 50. Solo que ahora lo que reservamos es una estructura. Por lo tanto, para acceder, vamos a acceder con la flechita. ¿Se ven? ¿Vale? Arreglaré las transparencias, pondré lo del 32 en 30, el 28 en 26 y el 26 en 24 y así. O lo que corresponda y las subiré todas, pero también subiré el vídeo. ¿Vale? Venga, pues nos vemos mañana.